Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Greenblatt llega a Israel para impulsar las negociaciones de paz, aunque no será recibido por los palestinos. Después del Consejo de Seguridad, la Asamblea de la ONU se prepara para condenar a Estados Unidos por el tema de Jerusalén. La policía italiana detiene a un marroquí de Daesh a punto de atentar. 2 ministros egipcios de visita en el Sinaí atacados por los yihadistas. Estos son los titulares de hoy. Volveremos después con la agenda cultural. El enviado especial de la Casa Blanca para negociaciones internacionales, Jason Greenblatt, llega a Tel Aviv con el fin de impulsar las negociaciones entre israelíes y palestinos, aunque estos últimos ya han informado de que no se reunirán con representantes de Estados Unidos. Esta visita debía haber coincidido con la del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pero esta última se ha aplazado hasta mediados de enero. La tensión diplomática se ha incrementado después de que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, vetara en el Consejo de Seguridad una resolución que pedía a su país dar marcha atrás a la decisión sobre Jerusalén que apoyaron 14 de los 15 miembros del organismo. Bueno, uno puede decir, y con razón, vamos a ver, si este hombre viene a hablar con palestinos e israelíes sobre negociaciones de paz y los palestinos no lo reciben, ¿para qué viene? Es lo lógico, ¿no? Porque se suponía que esto iba a coincidir con la visita del vicepresidente y que no se produjo. Y la pregunta es, ¿por qué Jason Greenblatt no postergó esta visita? Y entonces yo tengo una teoría. Yo siempre voy al lado donde me va el sentido común, porque el sentido común me dice que los americanos son muy expeditivos y muy pragmáticos y que si el vicepresidente suspendió la visita, pues Jason Greenblatt también podía suspender la visita, que no tiene problemas que le devuelvan el importe del pasaje, ¿no? Yo creo que a pesar de los faroles y la retórica y los grandes discursos de los palestinos, es mentira la mitad de lo que dicen. Y entre esa mitad de que están mintiendo es de que no se reunirán con representantes de Estados Unidos. Yo estoy segurísimo, sin ninguna base en la realidad, pero segurísimo que Jason Greenblatt viene a Israel porque, a pesar de que los palestinos no lo van a recibir, viene a hablar con los palestinos. Viene a hablar de forma que la prensa no lo vea, que no trascienda, porque entonces los palestinos se van a ver humillados. Pues lo lamento si les pincho el globo y dentro de 6 meses sale la noticia diciendo, bueno, en aquella visita que hizo Jason Greenblatt, en realidad se reunió en secreto con el representante de Fatah o de la OLP o del gobierno de la Unidad Palestina o todo lo que sea, porque si no, no tiene ningún sentido. Jason Greenblatt ya ha venido suficientes veces de visita a Israel para haber saludado a toda la familia que tenga aprovechando el viaje. Este viaje lo hace porque hay alguien con quien hablar de los palestinos y alguien por el que vale la pena venir y hacerse el viaje e ir en persona a hablar con él, a pesar de que en la agenda oficial dicen que no se va a desplazar a Ramallah. Y es muy probable que si, bueno, ya, las cosas que son secretas, pues me imagino que se organizan de forma bastante detallada para que no aparezca por Ramallah con la banderita de Estados Unidos, sino que se vean en un tercer lugar, que no sea ni Jerusalén ni Ramallah, y que pueda pasar con disimulo esta reunión. Con lo cual, pese a todo el teatro y la tramoya que han montado los palestinos diciendo que se acaba el mundo porque Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital de Israel, pues al final, como habíamos dicho, no va a pasar absolutamente nada, solamente que ellos se ven obligados por defender su orgullo y por defender su causa a protestar y decir de que no pasarán, pero en realidad están abriendo la puerta de par en par. La Asamblea General de la ONU se reunirá este jueves para votar una resolución contra la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. La sesión especial, solicitada por los países árabes, llega después de que Washington vetara una propuesta de resolución con ese fin en el Consejo de Seguridad. Los palestinos ya habían adelantado su intención de llevar un texto similar a la Asamblea General, donde ningún país tiene poder de veto, pero cuyas resoluciones no tienen el carácter vinculante de las del Consejo.
Bueno, esto es la secuela o la segunda parte de lo que fue la reunión en el Consejo de Seguridad. De eso habíamos hablado, de que era otra obra de teatro de cara a la galería que había montado Egipto, porque claro, si Egipto, la principal o la mayor nación árabe, no protestaba en Naciones Unidas, siendo miembro no permanente, pero que le tocaba del Consejo de Seguridad, pues iba a quedar muy mal, como que no defendía a los árabes. Y mi queja de ayer, creo que fue el comentario, no iba tanto dirigida a los países árabes que están en el Consejo de Seguridad, que tienen la obligación política de protestar ante cualquier cosa que afecte a Israel, sino mi protesta era para los otros países supuestamente democráticos occidentales y con dos dedos de frente, que van y hacen lo que cualquier mindundi de Naciones Unidas les propone, con tal de ser un castigo a Israel. Porque tienen la sensación, a mí me da la sensación, que esto es como el bullying, es como el patoterismo en los colegios, de que igual hay niños que de por sí no van a agredir a otros, pero si ven que la manada va en una dirección, ellos se apuntan. Y últimamente los países occidentales, modernos, democráticos y todos los adjetivos que podamos pensar como positivos, pues se comportan como en una manada. Van a donde van todos, no sea cosa que se queden con el culo al aire. Y ahora la segunda parte de esto, que estaba anunciado que iba a ser un fracaso porque nadie va a poder castigar a Estados Unidos y Estados Unidos tiene poder de veto en esa decisión, es el escenario, el Teatro Mayor, que es la Asamblea General de Naciones Unidas, donde entre los 195 o 200 y pico, no sé cuántos ya son, de países que votan todos por igual, con el mismo voto, la isla de Tuvalu con 40.000 habitantes y China con 1.700 millones, tienen el mismo peso, con lo cual pues las resoluciones que adoptan no sirven absolutamente para nada y no tienen carácter vinculante, pero quedan muy bien en las portadas de los periódicos, especialmente los periódicos que se regocijan cuando castigan a Israel. Así que esta sí que segurísimo, pongo las manos en el fuego, que van a votar contra Israel y votarán contra Israel. Perdón, que no es contra Israel, es contra Estados Unidos, aunque va a tener el mismo éxito porque saben que la palabra Israel figura en el texto. La policía italiana neutralizó en la ciudad de Génova a un marroquí que estaba preparado para actuar en nombre del grupo terrorista Daesh. El presunto terrorista, con antecedentes penales por un delito de lesiones y maltrato a su exnovia, comenzó a ser investigado el pasado junio cuando fue detectado como exponente relevante de Daesh regresado a Europa, donde tenía el objetivo de adiestrar en la fabricación y uso de explosivos. Entre sus posesiones se han encontrado instrucciones para accionar artefactos explosivos con teléfonos móviles viejos, grabaciones de ataques suicidas y de decapitaciones, así como testamentos de atacantes antes de inmolarse. Además, las autoridades italianas detectaron comunicaciones realizadas a través del servicio de mensajería de WhatsApp que dejan suponer la existencia de un mandato que el investigado debía llevar a cabo en el país alpino a la espera de instrucciones. Bueno, esto es una noticia que se parece a las noticias que muchas veces damos de detenciones en España, pero me pareció que teníamos que destacarla porque ahí siempre, especialmente en las redes sociales, hay como teorías conspiranoicas y una de ellas dice de que en Italia nunca han actuado los yihadistas y por lo tanto algo debe tener Italia, algo debe haber hecho o algo no ha hecho, no se ha mandado su ejército a Irak o a Afganistán o algo habrán hecho bien o habrán hecho mal los italianos para que los yihadistas no los golpeasen. Y lo único que han hecho los italianos es algo bien, que es exactamente igual que en España, pero han tenido un poco más de suerte, que es operaciones policiales preventivas, como esta. Esta operación se parece muchísimo a las que hacen en España,
alguien que lo tienen fichado, lo van siguiendo porque esta persona había sido denunciada por malos tratos, pero a través de la investigación de este personaje por esta historia, pues se detectó que se estaba radicalizando, que estaba vinculado con el yihadismo, y bueno, se lo seguía de lejos porque todavía no había cometido ningún delito flagrante, pero ahora sí se tenía la certeza de que estaba a punto de recibir instrucciones para atentar, y entonces de forma preventiva ha sido detenido. Lo que digo es que aquí no hay milagros. Los únicos milagros son las labores preventivas, y esas son las que realizan España y también Italia, aunque evidentemente porque aquí en España hemos tenido Atocha y hemos tenido los ataques de Barcelona y Cambrils. Ellos han tenido más suerte, no han llegado a sufrir ese tipo de ataques, pero los que se realizan en otras partes de Europa, como Francia, Bélgica o Alemania, o incluso el Reino Unido, igual no responden a ese mismo perfil. No responden solamente a la mala suerte, sino a que la legislación de esos países parece muy avanzada, muy garantista, pero en realidad las garantías que dan son más para los atacantes que para las posibles víctimas, que son la población civil indefensa. Y esto es algo que se tiene que corregir, y no es cuestión de, como en Francia, sacar 200.000 soldados a la calle para que se vea la seguridad, sino actuar realmente con seguridad, no que se vea, sino la que no se ve y la que se mete en todos los círculos y trata de evitar estos atentados antes de que se produzcan. Los ministros de Interior y Defensa egipcios fueron blanco de un ataque cuando visitaban la zona de Al-Arish, en el norte de la península del Sinaí, en el que murió un oficial y 2 resultaron heridos. El aeropuerto de dicha ciudad fue blanco de un ataque con un proyectil que además causó daños parciales en un helicóptero. Los ministros habían acudido a la conflictiva región para inspeccionar a las fuerzas allí desplegadas. El pasado mes de noviembre, el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, dio un plazo de 3 meses al jefe del Estado Mayor para que recupere la seguridad en el Sinaí, después de que se produjera un brutal ataque contra una mezquita que causó más de 300 muertos. Sí, el eco de ese ataque todavía resuena, porque entre otras cosas era una mezquita de la corriente sufí, que es una corriente muy pacifista dentro de lo que es el Islam, y a ellos pues los castigaron de esa manera totalmente, gente que está rezando y gente que reza al mismo Dios que ellos, con las mismas invocaciones, etcétera. Es terrible, pero o sea que el conflicto va más allá de lo político, porque se ensaña también con los civiles, e incluso va más allá de la religión, porque se ensaña con gente que profesa la misma corriente, la misma religión. El problema es no sé cómo definirlo, de la barbarie contra la civilización. Aunque esas palabras son justamente las que cuando fue el atentado de Atocha aquí en Madrid, fueran las que quisieron desterrar del lenguaje, y para eso el entonces presidente español Zapatero justamente creó la Alianza de las Civilizaciones. Pues aquí hay un enfrentamiento, no creo yo de que debería llamarse de civilizaciones, porque eso supondría que las dos están en el mismo nivel, y no es así. Estamos hablando de gente que quiere retroceder 1400 años en la historia, y otros que están viviendo el presente como es lógico. Bueno, desde aquí no sé cómo se puede interpretar el tema de Egipto desde Occidente, porque es cierto que el presidente Abdel Fattah al-Sisi llegó al poder de una forma poco democrática, pero esa es la tónica general en todos los países de Oriente Medio. Y esto no es una lucha para destronarlo a él y poner a un gobierno más democrático, sino, como digo, es una lucha para imponer en ese país un régimen teocrático. Entiendo que después de aquel ataque contra la mezquita, con tantos muertos, hubo la intención de ir hasta el fondo, y para eso le da un plazo de 3 meses para que recupere la seguridad en el Sinaí.
pero me temo yo que ni siquiera un encargo del propio presidente al jefe del Estado Mayor pueda llegar a ese nivel de combate interno. El Sinaí está totalmente supeditado al yihadismo, a esta corriente de Daesh en el Sinaí, que tiene su punto de apoyo en la Franja de Gaza. Por eso también el presidente egipcio era tan reacio a abrir las fronteras, y no me extrañaría que justamente ahora, cuando se han abierto en estos días, sucedan este tipo de ataques. Desgraciadamente esto lo que va a ser castigar indirectamente a los palestinos de Gaza, aunque uno dice, no, que tienen que ver. Bueno, pues están atacando con misiles a los propios ministros del gobierno egipcio, y la gente que realiza estos ataques después salen corriendo y entran por túneles en la Franja de Gaza, donde ya los militares egipcios no pueden perseguirlo, porque tampoco dentro de la Franja de Gaza ni siquiera están los militares judíos de Israel. Así que creo que la única solución que puede tener esto es una acción coordinada entre los ejércitos de Israel y Egipto, algo que Egipto no puede asumir desde el punto de vista del orgullo nacional. Y volvemos al tema que abrimos hoy las noticias. Todo es el mal entendido orgullo, honor de los árabes hacia lo que deben hacer de cara a la galería, y no lo que deben hacer de cara a proteger a la integridad física de sus propios ciudadanos. Así finalizamos esta primera parte de las noticias. Hacemos ahora una pausa y volvemos con la agenda cultural. Estamos ya en la segunda parte de las noticias. En la agenda saludamos a Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos, muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes? Pues seguro que nuestros oyentes recuerdan la condena que se ha impuesto a Oskar Gröning, conocido como el contable de Auschwitz, que ha sido condenado a 4 años de prisión por un delito de complicidad en el asesinato masivo en un campo de exterminio nazi. Bueno, pues Gröning ha apelado su sentencia argumentando que su encarcelamiento violaría su derecho a la vida. Tiene 96 años. El tribunal alemán que le juzgó determinó que es apto para ser encarcelado y ha rechazado su apelación para que la sentencia fuera suspendida. Pero Gröning en esta ocasión ha apelado al Tribunal Constitucional para que determine si la condena violaría su derecho a la vida, dado su estado de salud. Les recordamos, el antiguo voluntario de las Waffen-SS admitió haberse incautado del dinero de los judíos deportados al campo de concentración y exterminio de Auschwitz y de haber vigilado la llegada de los transportes al complejo. Durante décadas, las personas que colaboraron de forma indirecta en asesinatos masivos no fueron sentadas ante la justicia en Alemania. Pero hubo un cambio de enfoque judicial, como les comentábamos cuando hablábamos de esta condena a Gröning, que supuso que si se viera propiciada la condena a John Demjanjuk a 5 años de prisión en 2011 por complicidad en más de 28.000 asesinatos en el campo de exterminio de Sobibor. Esta fue la primera condena que abrió las puertas a condenas como la de Oskar Gröning, que ahora, como les contamos, ha apelado al Tribunal Constitucional alemán. Así que esperamos a ver qué determina este tribunal respecto a la condena a 4 años de prisión a este criminal nazi de 96 años. Bueno, pues veremos qué sucede con él. Y seguimos de alguna manera en la órbita de la Shoah, del Holocausto, porque la Unión de Estudiantes Judíos de Francia ha solicitado a eBay y a Amazon que retiren de sus páginas web la venta de unos muñecos que representan a soldados de la Wehrmacht, el ejército nazi de Adolfo Hitler. Estas figuras son una imitación de los de Lego y son vendidos por la empresa alemana Custom Bricks.
La venta de muñecos de soldados de la Wehrmacht constituye una apología del crimen contra la humanidad y una banalización de la Shoah, han indicado la Unión de Estudiantes Judíos de Francia en un comunicado. Su presidente, Sasha Goslan, apuntó que en caso de que las dos plataformas se nieguen a retirarlos de su catálogo, acudirán a la justicia para exigir la aplicación del derecho francés. Pues muy bien. Desde luego, muy mal gusto, ¿no? Para vestir y decorar a estos personajes, que además imitan a una marca, ¿no? Muy conocida. Sí. Y terminamos también hablándoles de una exposición conectada con el Holocausto, con la Shoah. Se llama Memoria, Olvido y el Holocausto, recordar lo que fue hecho para ser olvidado, y son fotografías y textos de Nora Gaon, experta en educación y memoria del Holocausto. Esta exposición, que presenta Centro Sefarad Israel a partir del 1 de febrero de 2018, que está ya tan próximo, es el resultado, esta exposición les decimos es el resultado de una búsqueda y un cuestionamiento, es el resultado de casi 20 años de trabajo en el Museo Beit Lohamei Agetaot, la casa de los combatientes de los guetos en Israel, dedicados al estudio del Holocausto, tratando de descifrar ese acto perpetrado para ser invisible. En 2 viajes a Polonia, el primero organizado por el Centro Sefarad Israel y el segundo por el Museo Memorial Auschwitz y Yad Vashem, fueron plasmadas las imágenes que ahora la memoria nos permite recordar. De las imágenes surgieron las palabras y dieron forma a ese gran espejo compuesto por fragmentos de memoria. Podemos ver esta exposición, que será introducida por la propia Nora Gaon, experta en educación y memoria del Holocausto, en el Museo Beit Lohamei Agetaot, como les decimos, en Israel, el próximo 1 de febrero a las 7 de la tarde. O sea que la responsable de la exposición nos hablará de ella con más profundidad. Bueno, hay tiempo hasta entonces, les seguiremos hablando de ella para que no se olviden. Exacto. Y mañana estaremos de nuevo aquí con ustedes en las noticias. Hasta mañana.